¿Cuál es la clave de la oración eficaz? ¿Cómo orar para que se cumpla lo que pedimos? ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con esta serie del Evangelio de Marcos. Hoy vamos con Marcos capítulo 11. Por favor, tenga frente a usted el capítulo 11 de Marcos, de preferencia que ya lo haya leído, y ahí sobresale una enseñanza poderosa que da Jesús acerca de la oración. Jesús les enseña a sus discípulos que la oración de fe es verdaderamente poderosa. Tienen poder en su boca para recibir milagros. Dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Por qué no vemos algunos versículos de la enseñanza de Jesús acerca de la oración? Mire por favor Marcos 11:20, lea conmigo. Dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es un pasaje corto, son unos cuantos versículos, pero el Señor nos da 3 claves para la oración eficaz. Son claves poderosas para que de aquí en adelante, cuando usted ore, obtenga una respuesta milagrosa a su oración. Y lo primero es, ore sin dudar, ore creyendo. Mire, el Señor Jesús bien claro dice, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare, sino que creyere. La duda es un estorbo al momento de orar. ¿Por qué muchas veces no recibimos? Porque dudamos. Estamos llenos de dudas si será la voluntad de Dios que nos sanemos, si será la voluntad de Dios que obtengamos eso que le estamos pidiendo. Y mire, por eso es importante que el cristiano lea la palabra todos los días, conozca las promesas de Dios, porque en la Biblia está revelada la voluntad de Dios. Entre más usted se llena de la palabra de Dios, más sus oraciones van a ser conforme a la voluntad de Dios. Y así usted no va a tener duda en su corazón. ¿Cómo vamos a dudar si sabemos cuáles son las promesas? E incluso en la oración decimos, Señor, tu palabra dice, Señor, tú has prometido. Por eso siempre llénese de la palabra de Dios todos los días, crezca en el conocimiento del Señor, ame la palabra, aliméntese cada día más y así va a poder orar sin dudar. Esa es la primera clave, ore sin dudar, ore creyendo, dígale, Señor, ayúdame, quítame la duda al momento de orar. Muchos no nos atrevemos a imponer manos, nos menospreciamos y decimos, es que yo no sé si Dios me va a usar, yo no sé si este familiar se va a sanar si yo le impongo manos y oro por él. No te menosprecies en el nombre del Señor, porque cuando usted se menosprecia, está menospreciando al Hijo de Dios que vive en usted. Diga, Cristo vive en mí, en el nombre de Jesús recibe sanidad. Imponga manos, atrévase a orar sin dudar. Tenemos que orar creyendo. ¿Y creer qué? Crea que el Señor Jesucristo tiene todo poder y tiene toda autoridad. Todo este capítulo 11 de Marcos nos habla mucho de la autoridad del Hijo de Dios. Esa autoridad que los escribas y que los fariseos le cuestionaban y le preguntaban. Mire por favor el 11:28, Marcos 11:28, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Los fariseos habían notado claramente que Jesucristo es un Dios de autoridad y no les gustaba eso y no querían recibir la autoridad. Claro, acuérdense, ellos no eran creyentes en el Señor, no creían que Él era el Mesías, por eso lo llevaron a la cruz, por eso procuraban matarle. Pero mire, es que era obvio que el Señor Jesús actuaba con autoridad. Al principio del capítulo vemos que entra en un pollino en su entrada triunfal y la gente decía, Hosana, que quiere decir sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que trae el reino de nuestro padre David. Ahí lo puede leer usted al principio de Marcos 11, una entrada triunfal. ¿Quiénes entran en una entrada triunfal? Los reyes. El Señor Jesús nos está diciendo que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Cuando usted ore, ore sin dudar, porque el que te escucha es el Rey de reyes y Señor de señores. Ore creyendo que Él es el príncipe de paz. Mire, después vemos la autoridad de Cristo cuando maldijo a esa higuera estéril. Por favor, mire conmigo rápidamente el 13, Marcos 11:13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos.
Entonces Jesús dijo a la higuera, oiga esta autoridad, nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Fue algo que dijo en voz alta el Señor, lo oyeron los demás. Pero mire la autoridad de maldecir esa higuera estéril. Por cierto, la higuera representa a esos líderes religiosos que no creían en Él, a ese pueblo de Israel, sobre todo los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas, todos esos líderes que no creían en Jesús y que decían, ¿y con qué autoridad lo haces? Pero mire, ese pueblo tenía mucha religiosidad, muchas hojas, pero poco o nada de fruto. Y el Señor los ve y dice, este pueblo ha sido desechado porque no está dando fruto. Y por eso ahora en el nuevo pacto, el pueblo de Dios son los creyentes que damos fruto porque estamos unidos a Cristo. Él dice, separados de mí, nada podéis hacer, pero el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Mire, démosle gracias a Dios porque creemos en Jesús y por eso podemos orar con fe, podemos pedirle al Señor dar fruto, no como el pueblo del antiguo pacto que no daba fruto y no creía en la autoridad del Señor. Pero note usted la autoridad de Jesús que después fue y purificó el templo. Entró a ese templo como que era el dueño y por supuesto que lo es. Y dijo, váyanse por favor. Empezó a volcar las mesas de los cambistas y a volcar las sillas de los que vendían palomas. Y dijo, ustedes han hecho de mi casa, que es casa de oración, ustedes la han hecho cueva de ladrones. Note la autoridad del Hijo de Dios. Y cuando ores, ora sin dudar. Ora creyendo que Él tiene autoridad sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la escasez, sobre el pecado. Cristo Jesús tiene autoridad. Ore sin dudar. Número 2, diga en voz alta lo que usted le pide al Señor. Cuando hablamos, dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en mi corazón hay fe, yo voy a hablar palabras de fe que van a escuchar los demás. Así como Jesús dijo, nunca más nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Tiene que ser algo que digamos en voz alta. Dice la palabra que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hablemos palabras de vida. Hablemos las peticiones y las promesas de Dios en voz alta. Mire, le suplico por favor que no se pierda el versículo 23 porque nos habla de la clave de la palabra hablada con fe. El 11:23, porque de cierto os digo, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. Oiga, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Note cuántas veces se habla de decir. Y antes nos dio el ejemplo que Jesús dijo y lo oyeron los discípulos. Cuando usted lo dice en voz alta, lo oyen las demás personas y ese es testimonio de fe. Cuando usted lo dice en voz alta, lo oyen tus propios oídos. Y acuérdese que la fe viene por oír y oír la palabra de Cristo. Dígalo en voz alta para que el Señor oiga que tienes fe. Dígalo en voz alta para que el enemigo vea que tienes fe. Infórmele a las huestes celestiales que usted tiene una fe inquebrantable, que va a recibir lo que está pidiendo y por eso lo está diciendo. ¿Cómo asegurarme que lo que estoy pidiendo es la voluntad de Dios? Diga las promesas, hable las promesas en voz alta. Tu palabra dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tu palabra dice que tú suplirás todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria. Tu palabra dice que tú vas a perfeccionar la buena obra que has comenzado. Ore con poder en voz alta, hablando las promesas de Dios. Y número 3, con esto terminamos, claves para que se cumpla lo que oras. Perdone. Cuando esté orando, perdone. Miren, nos vamos leyendo el 25. Marcos 11:25. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Llama la atención que Jesús saque este tema del perdón al momento de hablar de la oración eficaz. Y es que hay un estorbo espiritual cuando estamos llenos de rencor, porque estamos yendo en contra de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Mire qué tremendo. Oramos en el nombre de Jesús, pero vamos en contra de Cristo cuando no perdonamos. ¿Por qué? Porque Cristo lo primero que hace es perdonarnos por su sacrificio en la cruz. Si yo oro en el nombre de Jesús, si yo quiero estar en sintonía con Cristo,
Debo de estar dispuesto a perdonar como Él me ha perdonado. Aquí no está condicionando la salvación de mi alma al hecho de que yo también perdone a otro. No, está describiendo que los perdonados perdonan. Lo puede decir conmigo, los perdonados perdonan. Y muchas veces el obstáculo a nuestras oraciones es el guardar rencor, el tener resentimiento en nuestro corazón. ¿Con qué personas has estado molesto últimamente? Practique esta clave de la oración. Dígale: Señor Jesús, como tú me perdonaste, yo perdono a fulano. Dígalo en voz alta, aunque no lo sienta. Pero es un acto de fe, un acto poderoso en el Espíritu, donde Dios te va a dar la victoria en ese caso. Practíquelo hoy mismo, aunque se sienta raro, dígalo en voz alta: yo perdono a fulano de tal. Señor, bendícelo, y si no te conoce, que te conozca, que sea salvo como tú me has salvado a mí. Hay gran poder en la oración de fe. Crea en la autoridad del Hijo, hable las promesas en voz alta y dígale: Señor, ayúdame a perdonar, y obtendremos respuesta a nuestras oraciones.